Título de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y esto es lo que vamos a ver. Y yo me comí 5 años de estudio de teología, pero bueno, en ese contexto, un hombre anclado en el siglo XIII. Y ojo que Santo Tomás era un personaje extraordinario. Lo que pasa es que la Iglesia lo transformó en un ícono absolutamente inofensivo. Era un pensador crítico, Tomás de Aquino. Por eso lo matan. Tomás de Aquino muere cuando va camino a un concilio vaticano, ¿verdad? Él vivía en el sur de Italia y tiene una súbita indigestión que termina matándolo, como Mariano Moreno, más o menos, para que se ubiquen. Bueno, pero en ese contexto, ¿verdad? Entonces, Denisi, el rector, dice, bueno, mañana vamos a tener una sesión especial en la biblioteca, que estaba en el subsuelo de la universidad, en donde van a tener ustedes una primera idea de qué es lo que está pasando en la Argentina, qué ocurre en la Argentina, cuáles son los desafíos de la Argentina. Llegamos a esa biblioteca y me encuentro una biblioteca que era bastante, digamos, de esta pared hasta casi la otra, ¿no es cierto? Y el ancho no era muy ancho, era unos 15 metros, cubierto de láminas que hablaban sobre la infiltración comunista en la Argentina y el peligro inminente de que la Unión Soviética se apoderara del país, ¿verdad? Una cosa de una conspiración, digamos, paranoica, que realmente no podían entender, en donde este hombre, que era un service, prolijamente pasaba revista a la infiltración comunista en todas las instituciones habidas y por haber y medios que ustedes se pueden imaginar en Argentina. El Automóvil Club Argentino era una cueva de comunistas, el ejército argentino infiltrado también por los comunistas, los grandes medios de opinión, La Nación, Clarín, en esa época la prensa ya estaba de capa caída, también lleno de comunistas, comunistas en la radio, comunistas en la televisión, comunistas en los clubes deportivos, una cosa así que realmente puso a prueba mi equilibrio psicológico, porque mucha gente, ¿verdad?, quedó tocada con eso. O sea, bueno, evidentemente estamos a punto de caer en las garras del comunismo soviético. Fíjense el delirio de esta gente. En un momento, en el año 1960, gobernaba Arturo Frondizi. Tenía muy buenas relaciones con el Vaticano. Tenía, sí, problemas con los militares, porque los militares querían mantener la proscripción del peronismo y presionaban por ese lado. Pero no había ningún atisbo de esto que me estaban diciendo ahí, y la verdad que de alguna manera anticipó lo que iba a ser la orientación que lamentablemente iba a tener esa carrera, y a la cual yo, bueno, por supuesto, tuve un reflejo del sentido común y no hice caso absolutamente a ninguna de esas cosas, y más bien con mis compañeros, que yo era el más joven de todos, decíamos, este tipo está chiflado, esta gente está loca. Ahora, esa gente loca, pocos años después, ese mismo discurso yo lo escucharía de labios de uno de los más importantes generales de la nación, ¿verdad? Lo digo, sí. Está en el libro, ¿verdad? El general Juan Carlos, el general Alzogaray, ¿no es cierto?, que era el número 2 del ejército argentino, que invita a una serie de maestros y profesores de su hijo, Juan Carlos Lalo Alzogaray, que muere en el monte tucumano peleando en la guerrilla. El Lalo nos invita a ir a la casa para hablar con el padre, porque el padre había sido captado por estas ideas y tenía en su cabeza la percepción absoluta de que la Argentina estaba a punto de caer en manos del comunismo. En un momento en donde había, digamos, salvo la proscripción del peronismo, que era un tema gravísimo, pero en términos de libertades públicas, la Argentina era realmente un país ejemplar en muchos sentidos. Bueno, y ahí el general nos dice, este país está a punto de caer en manos de la Unión Soviética, el ejército argentino jamás va a permitir que se produzca un desenlace como eso, así que en pocos días más acabaremos con el gobierno de Arturo Illia, cosa que efectivamente hicieron en junio de 1966. Tuve la desgracia